Doctor Rodríguez tiene la palabra. Muy buenos días aún, señor presidente, señores miembros de la Comisión Permanente. 3 delitos: asociación criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal. Eso se le atribuye al doctor Chávarri, y debo decirles que los argumentos plasmados en el informe aprobado son argumentos que ni siquiera mis alumnos de primer ciclo pasarían por alto y evidenciar que no hay un solo elemento de prueba, ni uno. Porque si hubiese un elemento de prueba, tal vez discutiríamos si ese elemento de prueba es válido para acreditar algo. Pero todo lo que se ha presentado, señor presidente, es absolutamente fantasioso. Construcciones subjetivas, conjeturas que no tienen ningún respaldo. Vayamos a verlas, para que ustedes se puedan dar cuenta que este informe, respecto al primer delito y al más importante, que es asociación criminal, no tiene una sola prueba. Miren ustedes, asociación criminal supuestamente se establece porque el doctor Chávarri era amigo del señor ex Supremo Inostroza Pariachi. La pregunta se la hicieron en la subcomisión y la respondió el doctor Chávarri: no son amigos, son personas que se conocen sobre la base de una relación funcional. Y la pregunta más obvia: ¿el doctor Chávarri ha departido alguna vez en la casa de Inostroza? ¿Lo ha hecho Inostroza en su casa? ¿Se conocen sus familias? No. La única relación que tenían era funcional. ¿Y por qué se llamaban y por qué se reunían periódicamente? Presidente de la Academia de la Magistratura, el doctor Chávarri; vicepresidente, el doctor Inostroza. ¿Tenían que coordinar y reunirse? Sí, de manera periódica. ¿Eso lo hace miembro de una organización criminal? La resolución emitida en España ha sido categórica y clara. El uso de los vocablos, la forma amical o familiar de tratarse, no constituyen elementos de asociación criminal. El doctor Mirpuch lo dice claramente: ser amigo de alguien no constituye ningún delito. Porque en el supuesto caso que el doctor Chávarri fuese amigo del doctor Inostroza, eso tampoco es delictivo. Dígame usted en qué artículo del Código Penal se pena la amistad. Y esto es lamentable, porque lo sabe cualquier estudiante de Derecho que ni siquiera ha tenido que acabar el primer ciclo. ¿Qué más señalan como fundamentos para la existencia de esta supuesta organización criminal? Y se dice que se favoreció no denunciar a estas personas, a la famosa organización Cuellos Blancos, durante el periodo en el que el doctor Chávarri era fiscal de la Nación. Muy bien. El doctor Chávarri es escogido fiscal de la Nación, y lo ha mencionado acá, y les pido a ustedes, por favor, que tengan clara la línea de tiempo. Al doctor Chávarri se le escoge fiscal de la Nación en el año 2015, no en el 2017, no en el 2018. En el 2015 se firma un acta entre los fiscales supremos en junta y se establece que el criterio de antigüedad es el que va a prevalecer, y el siguiente fiscal de la Nación a Sánchez Velarde era Chávarri Vallejos. Pregunta obvia: ¿dónde está la ayuda que iba a recibir de los ex miembros del Consejo Nacional de Magistratura? ¿Dónde está la ayuda que iba a recibir de algún partido político si esto ya se había decidido? No solo se decide en ese momento, sino, señores miembros del Congreso, dense cuenta de lo trascendental. Esa acta es firmada y posteriormente esos fiscales que intervienen originalmente cesan en el cargo, se incorporan fiscales supremos adicionales y se adhieren al acta. ¿Cuándo se adhieren? ¿El 2018? No. Se adhieren el 2017. Miren la antigüedad. Se adhieren a la misma tesis, criterio de antigüedad. ¿Cuándo se decide formalmente su elección? El 7 de junio del año pasado. Por aclamación. Para los que no saben qué significa aclamación: unanimidad. Los 5 miembros de la Junta de Fiscales Supremos, los 5,
votaron porque el doctor Chávarri sea fiscal de la nación. ¿Ayuda de quién recibió? Porque si la tesis de este informe, que tiene argumentos absolutamente irracionales, tendría algún grado de validez, tendrían que señalar quién influenció en el doctor Sánchez Velarde para que vote por el doctor Chávarri. ¿Quién influenció en la doctora Zoraida Ábalos para que vote por el doctor Chávarri? ¿Quién influenció en el doctor Gálvez? En el doctor Rodríguez Montesa. ¿Quién influenció en estos fiscales supremos de alta trayectoria para que voten por el doctor Chávarri? Porque si hubo una influencia, tendría que haber sido en ellos, porque ellos son los que votaron, nadie más. Este informe no tiene fundamento alguno en ese aspecto. Pero adicionalmente se dice que él colaboró para que no se investiguen los cuellos blancos. ¿Quién fue fiscal de la nación hasta el 20 de julio del año próximo pasado? Sánchez Velarde. ¿Quién recibe las primeras denuncias de cuellos blancos? Sánchez Velarde. ¿Quién remite las primeras denuncias al Congreso? Sánchez Velarde. Así de claro. Y es más, miren la fecha, 20 de julio es un viernes, 23 de julio es un lunes, feriados de por medio por fiestas patrias, 5 días útiles después de haberse sentado en el cargo, y no en cualquier cargo, en un cargo que significa tener la responsabilidad de más de 5.000 fiscales en la nación, a los 5 días útiles le delegó toda la responsabilidad del caso Cuellos Blancos el 6 de agosto a Sánchez Velarde. 6 de agosto del año próximo pasado. Y háganse la pregunta si quieren, ¿cuándo se fugó Inostroza Pariachi? 10 de octubre de ese año. ¿Quién tuvo 2 meses para pedir algo más que un impedimento de salida? No fue el doctor Chávarri, porque estaba impedido. Así que no construyan fantasías que no tienen ningún tipo de sustento. Están las fechas claras. Cuando se presenta la ampliación por organización criminal, ya se había delegado la función en Sánchez Velarde. No la tenía el doctor Chávarri. ¿Cómo va a ser responsable de ello? Y ahí está otra vez la línea de tiempo clarísima. Y están todos los oficios de todas las investigaciones en las que se excusó. Yo le he presentado a ustedes por mesa de partes un escrito donde ha adjuntado todas las resoluciones que emitió el doctor Chávarri excusándose de todas esas investigaciones. Señores magistrados, señores miembros del Congreso, ¿en qué más se basa supuestamente el informe? Y el informe señala que supuestamente hubo una colaboración de el doctor Chávarri en esta supuesta organización en la medida en que solicitó información y entorpeció, entre comillas, la labor de los fiscales encargados del caso. Lo acaba de explicar. No hubo ninguna labor de entorpecimiento. La labor simplemente fue cumplir con un requerimiento del Congreso. Y ustedes tienen ahí los documentos. ¿Cuándo sale publicado el preacuerdo en la página web de IDL Reporteros? 7 de diciembre del año próximo pasado. El 15, el doctor Chávarri le pide información a los fiscales. Información que está amparada en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y este dato es importante porque voy a volver sobre ello de manera muy breve. ¿Qué es lo que le pide información de en qué estado está el avance de estas negociaciones y no le pide el contenido de las mismas? ¿Por qué lo hace? Porque días antes el doctor Chávarri, en virtud a la información propalada por medios, recibe un oficio ¿de quién? De la presidencia de la Comisión Lavallato del Congreso de la República pidiéndole información a través de la presidencia del Congreso. Es decir, un canal de comunicación oficial entre el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación pide información sobre un hecho que se había hecho público. El doctor Chávarri recibe una respuesta negativa y esa es la respuesta que acompaña al Congreso de la República. La pregunta es obvia.
actuar conforme establece la ley orgánica del Ministerio Público convierte a alguien en parte de una organización criminal? La regla más elemental, y veo bastantes juristas sentados en esta mesa, es obvia. Si yo actúo de acuerdo a mis prerrogativas en la función que ejerzo, es imposible que cometa delito alguno. Si yo cumplo lo que la ley establece, no puedo cometer delito alguno. Y el doctor Chávarri cumplió lo que la ley orgánica del Ministerio Público establecía de acuerdo a las prerrogativas que le daban su cargo. ¿Acaso interfirió en el acuerdo? ¿Acaso él objetó el acuerdo? ¿Acaso se opuso al acuerdo? Solo pidió información en virtud a que se había hecho público el preacuerdo y estaba en todos los medios de comunicación. Por ende, no se trata de ningún acto que lo coloque como parte de una organización criminal. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Adicionalmente a ello se establece que el doctor Chávarri, en calidad de fiscal de la Nación, lo que habría hecho es sostener una reunión con un empresario y algunos periodistas. Esto lo debatimos en el Congreso de la República para verificar si este mismo comportamiento era infracción constitucional. Y los que eran miembros en aquel momento de la subcomisión recuerdan que esto no fue aprobado para que fuese infracción constitucional. Y acá viene otra regla del derecho tan sencilla y tan elemental. Si un comportamiento ni siquiera es de la gravedad suficiente para constituir una infracción administrativa, menos lo es para constituir un delito. Esta es la regla que sabe cualquier estudiante de derecho. Y la regla es muy clara. El derecho penal, que es parte del derecho administrativo sancionador, es la respuesta más grave del sistema frente a los actos más lesivos que existen en el ámbito de un Estado de Derecho. Y si el comportamiento no es infracción, menos lo va a ser un delito. Y la pregunta otra vez se las hago en sencillo. Que un fiscal se reúna con periodistas, ¿está tipificado en un artículo? Sería bueno que señalen cuál. Que un fiscal se reúna con periodistas, ¿es parte de una organización criminal? Se supone entonces que esos periodistas tendrían que estar investigados el día de hoy por ser parte de una organización criminal. Y como ustedes saben, no lo están. Y ahí viene, señor presidente, señores miembros de la Comisión Permanente, lo endeble, argumentativamente hablando, del informe presentado y aprobado por la subcomisión. Porque para hablar de organización criminal, lo primero que tiene que establecerse, y es claro, es que la organización como tal exista, que esté jerarquizada, que esté estructurada, y que en esta estructura jerárquica hayan cabezas, y que las cabezas controlen hacia abajo la organización. ¿Quiénes son las cabezas que se ha hecho pública de esta organización criminal? En teoría, Inostroza Pariachi y Ríos. Walter Ríos es presidente de la Corte del Callao. Walter Ríos ya declaró y ustedes tienen su declaración. Walter Ríos no conoce al doctor Chávarri. Pregunta, ¿la cabeza de la organización no va a conocer a sus miembros? ¿Cómo la cabeza de una organización criminal no va a conocer a sus miembros para darle las órdenes correspondientes? No tiene ningún sustento. Pero además, se establece, señor magistrado, señor presidente del Congreso, se establece de manera absolutamente superficial que el doctor Chávarri, en virtud a llamadas telefónicas, se acreditaría eventualmente la existencia de esta supuesta vinculación con la organización criminal. Muy bien, las conversaciones se hicieron públicas. Las conversaciones per se no evidencian ningún tipo de acto delictivo. Y lo único que vinculó al doctor Chávarri con esta investigación fue la aparición de su nombre en un informe, ojo, no en una disposición fiscal, no en una providencia fiscal, no en una resolución fiscal. En un informe interno aparece su nombre.
diciendo que alguien habría dicho que él estaría conectado con. Ese alguien no tiene nombre y apellido, ese alguien el día de hoy no existe. Señores congresistas, ha pasado casi un año de esas investigaciones de cuellos blancos. Hasta el día de hoy no hay nada más que ese informe, que no tiene ni una sola prueba de vinculación del señor Chávarri con los famosos cuellos blancos. Ni una. Porque si lo hubiese, tristemente, ya estaría en todos los medios de comunicación, vulnerando la reserva de la investigación fiscal. Doctor Rodríguez, van ejerciendo su derecho a la defensa por más de una hora. Yo le pediría, por favor... Deme 5 minutos para cerrar los últimos 2 delitos, señor presidente. Le agradezco, muy gentil de su parte. Muy bien. Y acá viene otro problema, señores miembros de la comisión, porque lo ha dicho el doctor Mesías y lo ha repetido. El informe dice que acá se respete el debido proceso, el informe dice que acá se respeta las reglas de un Estado de Derecho para investigar, pero la regla más elemental en un Estado de Derecho para investigar es saber cuáles son los hechos que se me atribuyen y que son subsumibles en un delito. Y acá estamos ante una situación bastante grave, porque nosotros hemos recibido la comunicación del Congreso de la República el 23 de mayo, y en el 23 de mayo nos han alcanzado el informe que fue debatido en la subcomisión. Y el informe de la subcomisión desaprobó primigeniamente que el doctor Chávarri fuese investigado por encubrimiento personal. Y posteriormente lo incluyen en encubrimiento personal y no sabemos cuáles son los argumentos para ello, porque no nos han acompañado. O sea, ¿cómo me voy a defender de encubrimiento personal si lo que me presentan es un informe que rechazaba esa imputación? ¿Esto acaso no es la vulneración más grave y grosera al debido proceso? ¿Cómo me defiendo de un acto respecto del cual no tengo los hechos, respecto del cual no se ha hecho la subsunción y respecto del cual no están las pruebas? Porque el ponente del informe desechó encubrimiento personal. Y claro, lo desechó correctamente. ¿Por qué sencilla razón? Porque otra vez, hasta el estudiante de derecho más elemental sabe que por los mismos hechos no puede haber encubrimiento personal e encubrimiento real. ¿Es uno o es el otro? El informe que se aprobó primigeniamente y que después fue objeto de un debate adicional para incorporar el otro delito, le imputaba al doctor Chávarri encubrimiento real. ¿Cuáles eran los argumentos para este encubrimiento real? Tan solo 3, señor presidente y señores congresistas. Pedido al equipo especial de información sobre el acuerdo, remoción, así lo colocan, de los fiscales Belabarba y Pérez, y haber solicitado información a los fiscales del equipo especial respecto a los procesos seguidos en el caso conocido como Odebrecht. Muy bien. Esos 3 hechos no pueden ser de ninguna manera encubrimiento real, y por una sencilla razón. Los 3 hechos son comportamientos propios que están establecidos en la ley orgánica del Ministerio Público para el fiscal de la Nación. No es que los llevó a sus oficinas el fiscal de la Nación y los amenazó, los amedrentó para recibir la información. No es que los conminó para que lo hagan bajo algún tipo de intimidación. Les presentó el oficio por el conducto regular como manda la ley. Y si uno actúa como manda la ley, no puede encubrir. Y encubrir significa que una persona sea extraída de un proceso con el objetivo de que no se cumplan las investigaciones. Pedir información no es extraer a nadie. Pedir información de cómo van los casos no significa entorpecerlos. Ojo, el doctor Chávarri lo ha mencionado. El equipo especial no tiene 2 fiscales, no tiene 3 fiscales. El equipo especial tiene más de 25 fiscales y 80 personas trabajando allí. Pedir información no significa entorpecer la actividad de todo ese equipo de fiscales que están realizando su labor.
Pedir la información es la prerrogativa que le corresponde a la autoridad más alta del Ministerio Público en aquel momento. Eso no es encubrir. Eso no se subsume en el delito de encubrimiento, señor presidente, señores miembros de la Comisión Permanente. Es por eso que las imputaciones están vacías. Es por eso que las imputaciones no tienen contenido. Es por eso que no se puede defender uno de aquello que ni siquiera está descrito formalmente en la imputación como delito. España lo dijo, señor presidente: pertenencia, estabilidad en la organización, roles asignados, compartimentos estancos, son todas las características de una organización criminal respecto a la cual no se ha dicho qué es lo que hace el doctor Chávarri, cuál es su rol, ni en qué está involucrado en dicha organización. Encubrir significa utilizar en alguna medida comportamientos para evitar una investigación. Las investigaciones siguen y el doctor Chávarri no hizo nada para entorpecerlas. Audio. Este informe, señor presidente, y con eso cierro, está plagado de conjeturas, está plagado de subjetividades y está plagado de argumentos propios más bien de una columna de opinión política, pero no de un informe de contenido jurídico, en donde tiene que respetarse las reglas absolutamente escrupulosas de la fundamentación lógico-jurídico. Este informe no respeta el más mínimo análisis legal, razones por las cuales se le solicita muy respetuosamente que no sea aprobado por la Comisión Permanente. Habiendo ejercido su derecho a la defensa, el fiscal supremo doctor Chávarri por más de una hora 10 minutos, vamos a darle el uso de la palabra al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas para ejercer su derecho a la defensa por el tiempo que lo considere necesario, tiempo que podrá compartir con su abogado defensor conforme lo establecido con el artículo 525, literal F del reglamento del Congreso. Sí. Doctor Chávarri, ¿puede usted retirarse? ¿No? Todavía hasta que termine el otro acusado. Doctor Chávarri, usted y sus abogados tienen que permanecer en la sala hasta que concluya el doctor Gálvez y ya luego nosotros le anunciaremos en el momento que usted puede pasar a retirarse. Bien, por una hora con 10 minutos ejerció Tomás Gálvez su derecho a la defensa. El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, enseguida procede a hacer Muy buenos días, Tomás Gálvez. Señor presidente, señores congresistas. Para ejercer su derecho a la defensa. En realidad, es la segunda ocasión que estoy tomando la palabra por este mismo hecho. Y lo cierto es que no veo la forma adecuada para empezar, por la sencilla razón de que el informe que sustenta esta acusación o que pretende sustentar esta acusación simplemente me exime de todos los cargos. Simplemente concluye de que no existe ningún elemento probatorio, o por lo menos suficientes elementos que pueda sustentar una acusación en mi contra, tanto del delito de organización criminal, así como de los delitos de tráfico de influencias y omisión de denuncia, que son los delitos que se me acusan. ¿Y por qué digo que no puedo defenderme siquiera? Porque no hay ninguna imputación en mi contra. El informe es de total archivo por todos los delitos que se me imputan. Ahora, es cierto que en la votación anterior, en la sesión anterior, se declaró fundada una cuestión previa que no debía declararse fundada por
la sencilla razón de que el artículo 60 del reglamento del Congreso establece que las cuestiones previas solo funcionan para corregir un requisito de procedibilidad o para devolver la investigación a la comisión o al congresista delegado en este caso. Solamente para esos dos supuestos opera la cuestión previa. No para cambiar el fondo del asunto, ni para convertir en acusación a un informe que concluye categóricamente solicitando el archivo de todas las imputaciones formuladas en mi contra. Si eso es así, naturalmente solo me queda repetir sintéticamente los argumentos que el propio informe ha considerado. Fíjense que ni siquiera voy a expresar mis argumentos de defensa a título personal, sino que voy a sintetizar el contenido del informe que solicita o que propone que se archive en todos los extremos las denuncias formuladas en mi contra. Repito, la cuestión previa no debió operar en ningún momento. Y además, como ahora hemos visto en la sala de espera, respecto a una cuestión previa se abrió el debate. Se esgrimieron argumentos para tomar la decisión que corresponda. Pero en aquella ocasión en que se cambió el informe de archivo por uno de acusación, no se esbozó ningún argumento. Y el congresista García Belaúnde, que fue quien solicitó la cuestión previa, solo dijo como argumento, como único argumento, que si están acusando al doctor Chávarri, también me tenían que acusar a mí. Ese fue el sentido de la cuestión previa. Y lo sometieron a voto, lo aprobaron. Y pasaron a la acusación y me acusaron. A la votación y me acusaron. ¿De qué? Hasta ahora me pregunto. Entonces, señores, lo que existe acá es un informe de archivo en lo que a mí respecta. Y si ese informe se aprueba, naturalmente tiene que ser de archivo en lo que a mí respecta. ¿Y por qué tiene que ser de archivo? Porque ciertamente el congresista delegado realizó la investigación, realizó la toma de declaraciones de testigos y de nosotros los imputados con mucho acierto, con mucho criterio, y además evaluó los elementos probatorios existentes y con mucha solvencia, con mucha pertinencia, concluyó de que no existía ningún elemento de prueba en mi contra. Y no podía ser de otro modo, porque fíjense, se me acusa de 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia. El primer delito, ¿en qué se sustenta? Se dice que de conformidad con el informe 1 de la fiscal Sandra Castro, un colaborador eficaz en su primera declaración sostuvo que los cuellos blancos, y les pido atención por favor porque si no mi defensa no va a ser muy eficiente. Miren lo que dice, que los cuellos blancos tenían en mente, llevar intenciones de poder al Ministerio Público a través de Chávarri y de Gálvez. ¿Para qué? Para impedir la reelección de Pablo Sánchez y elegir a Chávarri como fiscal de la Nación. Ese es el gran contenido de la imputación. Miren, los cuellos blancos tenían en mente, estaban pensando llevar intenciones de poder al Ministerio Público a través mío y del doctor Chávarri para evitar la reelección de Pablo Sánchez. Y señores,
y ha quedado totalmente claro. Es de dominio público. Ya no tenemos que acreditarlo. El doctor Pablo Sánchez nunca se propuso o postuló a la reelección. Nunca. Y eso lo dijo en todo momento. En todas las juntas de fiscales supremos que sosteníamos. Decía que él respeta el cambio e inclusive en todo momento trató al fiscal Chávarri como a su sucesor. Incluso habían hecho extensivo un dicho: los apóstoles, Pedro y Pablo, juntos siempre. Y Pedro iba a sustituir a Pablo. Muy bien. Entonces, ¿qué reelección buscaban impedir los cuellos blancos a través de mi persona y del doctor Chávarri? Y respecto a la elección de Chávarri, ya quedó claro. Eso se determinó en el 2015, cuando yo no integraba la Junta de Fiscales Supremos. Cuando se acordó que el fiscal de la Nación se elegía por antigüedad. Punto. Y cuando nosotros nos incorporamos los 3 nuevos, nos adherimos a ese acuerdo. Entonces, para la Junta de Fiscales Supremos y para el Ministerio Público en general, estaba totalmente determinado que el próximo fiscal de la Nación era Pedro Chávarri. Entonces, ¿cómo es que los cuellos blancos querían llevar intenciones tenían en mente, no es que querían, sino tenían en mente, ni siquiera querían llevar concretamente, no, estaban pensando. Tenían en mente llevar intenciones de poder para impedir la reelección y elegir a Chávarri. ¿De qué estamos hablando? Yo siempre he dicho, y con todo respeto lo reitero, nuestro pensamiento, nuestro debate, nuestras conclusiones tiene que tener algún nivel de racionalidad. Se dice que estamos en un foro político. Es cierto, es un foro político y se debaten ideas políticas, pero deben tener en mente con toda claridad que estos debates, que estos procedimientos se rigen por un reglamento que es su norma. Y violar el reglamento implica cometer irregularidad.